Mi respiración se detuvo cuando sentí las manos de Dominic deslizarse por mi cintura, presionándome contra la fría pared de su oficina. El aroma de su costoso perfume mezclado con whisky escocés invadía mis sentidos, dejándome completamente a merced de aquel hombre que había puesto mi vida patas arriba. «Sabes que no deberías estar aquí, Eliane», murmuró contra mi oído, su voz ronca cargada de una promesa peligrosa. «Mi oficina es territorio prohibido». Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía escucharlo. Las luces de neón de Guadalajara parpadeaban a través de la ventana panorámica, pintando nuestra silueta en tonos de rojo y dorado. Abajo, el casino bullía con apostadores y soñadores, pero aquí arriba éramos solo nosotros dos, y esa tensión que amenazaba con consumirme por completo. «Quizá me gusta el peligro», logré susurrar, aunque mi voz temblaba. Él rió suavemente, un sonido que me hizo estremecer de pies a cabeza. Sus dedos trazaron una línea lenta por mi cuello, deteniéndose exactamente donde mi pulso latía descontroladamente. «Cuidado, mi niño», dijo, sus ojos oscuros fijos en los míos. «En mi mundo, quien juega con fuego siempre se quema». Y entonces, como si fuera lo más natural del mundo, sus labios encontraron los míos, y supe que había perdido mucho más de lo que imaginaba. Había perdido mi corazón ante el hombre más peligroso de México. «Mi nombre es Eliane Cruz, tengo 23 años, y hasta hace 3 meses, lo más arriesgado que había hecho en mi vida era cruzar la calle fuera del paso de peatones. Crecí en el barrio de Tlaquepaque, hijo de una costurera y un mecánico, con sueños simples y una vida aún más simple. Estudiaba administración en una universidad privada que me costaba cada centavo que lograba ahorrar trabajando en empleos de medio tiempo. Nunca imaginé que un anuncio de empleo cambiaría por completo el rumbo de mi existencia. Se necesita asistente administrativo para establecimiento nocturno. Buena remuneración. No se requiere experiencia. El salario ofrecido era 3 veces mayor que cualquier cosa que hubiera ganado antes. Claro que debería haber sospechado. Nada en la vida es tan fácil, pero las cuentas estaban atrasadas. La mensualidad de la universidad vencía y mi madre necesitaba medicamentos caros para la artritis. No había mucho espacio para ser exigente. La dirección me llevó al centro de Guadalajara, a un edificio imponente que parecía más un hotel de 5 estrellas que cualquier cosa que conociera. «Casino Real», decía el letrero dorado en la entrada, con letras que brillaban bajo luces sofisticadas. Mi estómago se contrajo. Un casino. Nunca había pisado un lugar así. El interior era aún más impresionante. Mármoles relucientes, lámparas de cristal, el sonido constante de las máquinas tragamonedas, mezclado con conversaciones en voz baja y el tintineo de las fichas. Hombres de traje impecable y mujeres con vestidos caros se movían entre las mesas de póker y ruleta como si formaran parte de una película de Hollywood. «¿Tú debes ser Eliane Cruz?» Me giré y encontré a una mujer elegante, de unos 40 años, con el cabello negro recogido en un moño perfecto. Su sonrisa era profesional, pero había algo en sus ojos que me hizo sentir ligeramente incómodo. «Soy Mercedes Salinas, gerente de recursos humanos. Ven, el señor Vieri te está esperando». Señor Vieri. Hasta ese momento era solo un nombre en el anuncio. Seguí a Mercedes por pasillos lujosos, pasando por puertas con placas doradas. Sala VIP, área restringida, gerencia. Nos detuvimos frente a un ascensor privado, y ella digitó un código antes de presionar el botón del último piso. «Un consejo, Samas mijo», dijo mientras subíamos. «Sé directo, sé honesto y no hagas preguntas innecesarias. Al señor Vieri no le gustan las personas demasiado curiosas». Las puertas se abrieron, revelando una oficina que parecía más una suite presidencial. Ventanas de suelo a techo ofrecían una vista panorámica de toda la ciudad. El mobiliario era de un gusto impecable: cuero italiano, madera noble, obras de arte que probablemente costaban más que la casa donde crecí. Y entonces lo vi. Dominic Vieri estaba de espaldas a nosotros, observando la ciudad a través de la ventana. Aún así, su presencia dominaba completamente el ambiente. Alto, con hombros anchos bajo un traje que claramente fue hecho a medida, cabello negro peinado hacia atrás con precisión militar. «Señor Vieri», anunció Mercedes.
Traje al candidato. Se giró lentamente y mi mundo se detuvo. Nunca había visto a un hombre tan intensamente atractivo. Rostro esculpido como si fuera una obra de arte. Mandíbula cuadrada cubierta por una barba incipiente que le daba un aire peligrosamente seductor. Pero fueron sus ojos los que me dejaron sin aliento, negros como la noche, penetrantes como si pudieran ver a través de mi alma. Me estudió durante unos segundos que parecieron eternos, desde la punta de mis zapatos gastados hasta mi cabello que había intentado domar con gel barato. Sentí mi rostro arder bajo esa mirada evaluadora. Elian Cruz, dijo, y hasta la forma en que pronunció mi nombre hizo que algo extraño ocurriera en mi estómago. Su voz era profunda, con un acento que cargaba autoridad y peligro. 23 años, estudiante de administración, sin experiencia en casinos. No era una pregunta, era una constatación. Claramente, ya sabía todo sobre mí. Sí, señor, logré responder, sorprendido de que mi voz sonara más firme de lo que me sentía. ¿Por qué quieres trabajar aquí? La pregunta era simple, pero la forma en que la hizo, acercándose a mí con pasos medidos como un depredador rodeando a su presa, hizo que mi mente se quedara en blanco por un momento. Necesito el dinero, respondí con honestidad. Para la universidad, para ayudar a mi familia. Se detuvo frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume caro, algo amaderado mezclado con notas de cuero y especias. Alto como era, tuve que inclinar la cabeza para mantener el contacto visual. Honestidad, murmuró, más para sí mismo que para mí. Una cualidad rara en mi ramo de negocios. Extendió la mano, y cuando nuestros dedos se tocaron para el saludo, sentí una corriente eléctrica subir por mi brazo. Su mano era grande, callosa, y la sostuvo unos segundos más de lo necesario. «Trabajarás directamente conmigo», declaró, soltando finalmente mi mano. «Horario de 8 de la noche a 4 de la madrugada. Salario como acordado, más bonificaciones dependiendo de tu desempeño». Debería haber preguntado sobre las funciones específicas, sobre qué se esperaba exactamente de mí, pero había algo en la forma en que me miraba, como si fuera un rompecabezas que estaba determinado a resolver, que me dejó completamente mudo. «¿Aceptas?», preguntó alzando una ceja. «Acepto», respondí sin dudar. Una lenta sonrisa curvó sus labios. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que siempre conseguía lo que quería. «Excelente. Mercedes se encargará de tus uniformes y te explicará las reglas básicas. Empiezas mañana por la noche». Mercedes me guió de vuelta al ascensor, pero no podía dejar de mirar por encima del hombro. Dominic había regresado a la ventana, pero tenía la impresión de que aún me observaba a través del reflejo en el vidrio. «Una última cosa, Elian», dijo Mercedes cuando llegamos a la planta baja. «En el Casino Real hay áreas a las que puedes ir y áreas a las que no. La oficina del señor Vieri es una de esas. A menos que él te llame específicamente allí, mantén la distancia». Salí del casino con la cabeza dando vueltas. Había conseguido el empleo, resuelto mis problemas financieros, pero ¿por qué sentía como si acabara de firmar un contrato que iba mucho más allá de un simple trabajo? Esa noche, acostado en mi estrecha cama, en el pequeño cuarto que compartía con mi hermano menor, no podía dejar de pensar en esos ojos negros. Había algo en Dominic Vieri que me afectaba de una manera que no lograba entender. Como un joven de 23 años, criado en una familia tradicional mexicana, siempre supe que sentía algo diferente cuando miraba a otros hombres. Nunca había tenido el coraje de explorar esos sentimientos, siempre los empujaba al fondo de mi mente. Pero la forma en que mi cuerpo reaccionó ante la presencia de Dominic era imposible de ignorar, y estaba seguro de que él también lo había notado. El día siguiente llegué al casino puntualmente a las 8 de la noche, vestido con el uniforme que Mercedes me había dado. Una camisa blanca impecable, pantalones negros y una corbata discreta. Me veía casi respetable, muy diferente a la ropa sencilla que estaba acostumbrado a usar. «Serás los ojos y oídos del señor Vieri en el salón principal», explicó Mercedes mientras me mostraba mi puesto. Una mesa pequeña con una vista privilegiada de todo el casino. «Observa todo, anota cualquier cosa que parezca sospechosa y, sobre todo, mantén los ojos en las mesas de alto valor.
Las primeras horas pasaron en una niebla de observación y aprendizaje. El movimiento era intenso. Empresarios, políticos, personas que claramente tenían mucho dinero para gastar. Aprendí a identificar a los habituales, a los apostadores compulsivos, a los que estaban allí solo por entretenimiento. Y entonces, alrededor de la medianoche, él apareció. Dominic bajó del ascensor privado vestido con un traje negro que lo hacía parecer aún más imponente. Caminaba por el casino como si fuera el dueño de todo y de todos, lo que, aparentemente, era cierto. Las personas se apartaban respetuosamente de su camino, saludándolo con gestos discretos que él respondía con pequeños movimientos de cabeza. Se detuvo en la mesa de póker principal, donde se jugaba una partida de alto valor. Los jugadores claramente lo conocían, y hubo un cambio sutil en la atmósfera. Las apuestas se volvieron más cautelosas, las expresiones más tensas. Durante toda la noche, lo observé discretamente. La forma en que analizaba a cada jugador, como si pudiera leer a las personas como si fueran libros abiertos. Había momentos en que miraba en mi dirección, y yo fingía estar ocupado con mis informes, pero sentía su mirada como si fuera un toque físico. A las 4 de la madrugada, cuando el casino finalmente comenzó a vaciarse, Mercedes vino a despedirme. ¿Primer día?, preguntó. Fue interesante, respondí, guardando mis informes. El señor Vieri quiere verte antes de que te vayas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Hice algo mal? No tengo idea, dijo con una sonrisa enigmática. Pero cuando Dominic Vieri llama, tú vas. Tomé el ascensor hasta el último piso con el estómago revuelto. La puerta de la oficina estaba entreabierta y escuché su voz antes de entrar. Entra y cierra la puerta. Obedecí, encontrándolo nuevamente frente a la ventana. La ciudad parecía diferente a esa hora, más calma, más íntima, con solo algunas luces aún encendidas en los edificios lejanos. Informe, dijo sin volverse. Me acerqué con cautela y coloqué los papeles en su escritorio. Todo parecía normal, ninguna actividad sospechosa, apuestas dentro de los patrones habituales. ¿Y el hombre de la mesa 3? Había notado a ese sujeto, nervioso, sudando mucho, apostando de forma errática, probablemente adicto, perdió más de lo que podía pagar. ¿Y no te pareció sospechoso?, pensé por un momento. Creí que era solo otro apostador compulsivo. Finalmente, se giró para enfrentarme. En mi negocio, Elian, las personas desesperadas hacen cosas desesperadas. Ese hombre no estaba apostando por adicción. Estaba tratando de conseguir dinero rápido. La pregunta es, ¿para qué? La forma en que explicó, con paciencia pero sin condescendencia, me hizo darme cuenta de que había mucha más complejidad en ese mundo de lo que imaginaba. Mañana, presta más atención a los detalles, continuó. No solo a lo que la gente hace, sino a por qué lo hace. Sí, señor. Caminó hasta donde yo estaba, deteniéndose nuevamente demasiado cerca para mi comodidad mental. Y Elian, buen trabajo hoy. Tienes ojos observadores. Solo necesitas aprender a ver más allá de lo obvio. El elogio me calentó de una manera que no debería. Gracias, señor Vieri. Dominic, corrigió. Cuando estemos solos, puedes llamarme Dominic. La intimidad sugerida en la petición hizo que mi pulso se acelerara. Dominic, repetí, y me gustó cómo sonó el nombre en mis labios. Sus ojos se oscurecieron imperceptiblemente. Vete a casa, con niño. Descansa bien. Salí de la oficina con la cabeza dando vueltas más que el día anterior. La forma en que me había mirado cuando pronuncié su nombre, como si mi voz también hubiera causado algún efecto en él. Me estaba metiendo en un territorio peligroso, y lo más aterrador era que no quería parar. Los días siguientes establecieron una rutina extraña pero adictiva. Llegaba a las 8, observaba el movimiento del casino, hacía mis informes y siempre terminaba la noche en la oficina de Dominic. Nuestras conversaciones comenzaron a extenderse, dejando de ser solo sobre trabajo. Descubrí que había nacido en Guadalajara, pero estudió administración en Estados Unidos. Heredó el casino de su tío a los 28 años, y en 6 años transformó un negocio familiar en un imperio que se extendía por todo el oeste de México. ¿Y tú?, preguntó una de esas noches, sirviéndose un whisky caro que probablemente costaba más que mi salario mensual. ¿Qué quieres hacer cuando termines la universidad?
Estaba sentado en el sillón frente a su escritorio, más relajado de lo que jamás imaginé que estaría en presencia de alguien tan intimidante. Sinceramente ya no lo sé, admití. Siempre pensé en tener mi propio negocio, algo pequeño, honesto, una tienda, tal vez una empresa de consultoría. Ambiciones modestas, comentó, pero no sonó como crítica. No todos estamos hechos para imperios, respondí, señalando la lujosa oficina a nuestro alrededor. Él rió, un sonido genuino que me hizo darme cuenta de lo raro que era verlo relajado. Me sorprende, Elian. La mayoría de las personas que trabajan aquí sueñan demasiado grande o demasiado pequeño. Tú tienes los pies en la tierra. Así me criaron. ¿Tu familia sabe dónde trabajas? La pregunta me tomó por sorpresa. Saben que trabajo en un establecimiento nocturno. No entré en detalles. Sabio, murmuró. ¿Qué dirían si lo supieran? Mi madre se preocuparía. Mi padre probablemente me regañaría por andar con malas compañías. Y tendría razón, dijo Dominic, su tono volviéndose más serio. No deberías estar aquí, Elian. Este no es lugar para alguien como tú. ¿Alguien como yo? Me estudió por un largo momento. Inocente, puro. ¿Todavía crees que el mundo es un lugar justo? ¿Y tú no lo crees? Sé que no lo es, respondió sin dudar. En mi mundo el poder lo es todo. La lealtad se compra, la confianza es una debilidad, y quien no está dispuesto a ensuciarse las manos, no sobrevive. Había una tristeza en su voz que me hizo querer consolarlo de alguna manera. Entonces, ¿por qué me contrataste? Buena pregunta, dijo, levantándose y caminando hacia la ventana. Tal vez porque es refrescante tener a alguien cerca que aún no ha perdido la esperanza en la humanidad. Me levanté también, movido por un impulso que no pude controlar. Dominic. Se giró al escuchar mi tono, y de repente estábamos muy cerca. Podía ver los detalles de su rostro, pequeñas cicatrices que contaban historias que probablemente nunca conocería, la forma en que sus ojos se volvían más suaves cuando bajaba la guardia. Deberías irte a casa, dijo en voz baja, pero no se alejó. Debería, coincidí, pero tampoco me moví. Por un momento, el aire entre nosotros se cargó de una tensión que no tenía nada que ver con el trabajo. Sentí como si estuviéramos al borde de algo irreversible, como si la próxima palabra o movimiento definiera por completo el rumbo de lo que fuera que había entre nosotros. Entonces su teléfono sonó, rompiendo el hechizo. Respondió con un Vieri, seco, y su expresión cambió instantáneamente a la máscara profesional que estaba aprendiendo a reconocer. Entendido, dijo tras escuchar por unos segundos. Estaré allí en 10 minutos. Colgó y se giró hacia mí. Necesito resolver algunas cosas. Vete a casa, Elian. Y... dudó. Ten cuidado en el camino. Había algo en su tono que me dejó inquieto. ¿Pasó algo? Nada de lo que debas preocuparte, respondió, pero claramente estaba mintiendo. Solo sé cauteloso. Este negocio tiene enemigos, y a veces intentan atacar a las personas cercanas para causar daño. La implicación de que yo era considerado cercano a él hizo que mi corazón se acelerara, pero también trajo una preocupación que no había considerado antes. Me estaba involucrando con un hombre peligroso, en un mundo peligroso, y comenzaba a darme cuenta de que tal vez no había vuelta atrás. Pero mientras salía del casino esa madrugada, mirando por encima del hombro para asegurarme de que no me seguían, lo único en lo que podía pensar era en el momento que casi ocurrió entre nosotros, y en cómo desesperadamente quería que hubiera sucedido de verdad. Si te está gustando esta historia de pasión prohibida y juegos peligrosos, deja tu comentario. Elian está a punto de descubrir que apostar el corazón puede ser el juego más arriesgado de todos. La semana siguiente trajo cambios sutiles pero significativos en la dinámica entre Dominic y yo. Nuestros encuentros nocturnos en la oficina se volvieron más largos, más íntimos, cargados de una tensión que parecía crecer cada día. Él comenzó a incluirme en reuniones con proveedores, presentándome como su asistente de confianza de una manera que llenaba mi pecho de un orgullo peligroso. Pero también comencé a notar cosas que me inquietaban.
Hombres de traje oscuro que aparecían en los horarios más concurridos, hablando en voz baja con Dominic antes de desaparecer tan rápido como llegaban. Llamadas telefónicas que él contestaba en español, pero que siempre terminaban con él luciendo tenso y preocupado. Y sobre todo, la forma en que Mercedes y otros empleados más antiguos me miraban, como si supieran algo que yo aún no había descubierto. Fue un jueves, casi al final de mi primer mes, cuando la realidad del mundo en el que me había metido finalmente me golpeó con fuerza. Estaba organizando algunos informes cuando escuché voces alteradas provenientes de la oficina de Dominic. La puerta estaba entreabierta, y aunque sabía que no debía, me acerqué para escuchar. Los Herrera están siendo demasiado audaces, decía una voz que reconocí como la de Miguel Santos, el jefe de seguridad del casino. 3 de nuestros puntos de distribución fueron atacados esta semana. ¿Y la mercancía? La voz de Dominic estaba fría, controlada. Perdimos todo, casi $500,000 en producto. Producto. Mi estómago se contrajo cuando entendí de qué estaban hablando. El casino real no era solo un casino. Dupliquen la seguridad en todos los puntos, ordenó Dominic. Y envíen un mensaje a los Herrera. Quiero que sepan que esto no quedará así. ¿Qué tipo de mensaje? Del tipo que entenderán. Tragué saliva y me alejé de la puerta, regresando rápidamente a mi mesa. Mis manos temblaban mientras fingía estar ocupado con papeles. Dominic Vieri no era solo el dueño de un casino. Era parte del mundo que mis padres siempre me advirtieron que evitara. El submundo, como lo llamaban. El mundo de los cárteles. Y yo estaba enamorado de él. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Enamorado. No era solo atracción o fascinación. Era amor de verdad, desesperado e imposible por un hombre que probablemente tenía sangre en las manos. Elian. Levanté la cabeza y encontré a Dominic parado junto a mi mesa. No lo había oído acercarse, perdido como estaba en mis pensamientos turbulentos. ¿Sí? Mi oficina. Ahora. Su tono era diferente, más formal, más distante. ¿Habría notado que estuve escuchando la conversación? Lo seguí hasta el ascensor en silencio. La tensión era palpable, y cuando llegamos a la oficina cerró la puerta y activó un cerrojo que nunca lo había visto usar antes. «Siéntate», dijo, señalando el sillón. Obedecí, intentando mantener una expresión neutra mientras él se servía un whisky. Sus hombros estaban tensos, y cuando finalmente se giró para enfrentarme, había algo en sus ojos que me hizo querer salir corriendo. ¿Desde hace cuánto estás escuchando mis conversaciones privadas? La pregunta fue directa, sin rodeos. Consideré mentir, pero algo en la forma en que me miraba me dijo que sería inútil. Hoy fue la primera vez, admití. No fue intencional, solo... Escuchaste lo suficiente para entender. No era una pregunta, así que no respondí. Caminó hasta donde yo estaba, pero esta vez su cercanía no trajo la sensación cálida de antes. Trajo miedo. ¿Qué crees que escuchaste, Elian? Mi voz falló. No sé. No me mientas, dijo, su voz baja pero cargada de amenaza. Nunca me mientas. Drogas, susurré finalmente. Ustedes. Tú traficas drogas, asintió lentamente. Entre otras cosas, el casino es legal, pero es solo una parte del negocio. Una fachada conveniente. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. ¿Por qué me estás contando esto? Porque lo descubriste, y ahora necesito decidir qué hacer contigo. El tono casual con que lo dijo hizo que mi sangre se helara. Dominic, tienes 2 opciones, continuó, como si no me hubiera oído. Puedes olvidar todo lo que escuchaste, seguir trabajando aquí como si nada hubiera pasado, y nunca más hacer preguntas sobre lo que no te incumbe. ¿Y la segunda opción? Sus ojos se oscurecieron. Eres inteligente. Puedes imaginarla. El miedo que sentí en ese momento fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Este era el hombre del que me estaba enamorando, pero también era alguien capaz de cosas que no quería ni imaginar. No se lo diré a nadie, dije rápidamente. Nunca diría nada que pudiera perjudicarte. ¿Por qué? La pregunta me tomó desprevenido. ¿Qué? ¿Por qué protegerías a alguien como yo? Tú mismo dijiste, tus padres se preocuparían si supieran dónde trabajas, si descubrieran la verdad, porque yo me detuve, dándome cuenta de que estaba a punto de confesar sentimientos que podrían complicar aún más una situación ya imposible.
¿Porque tú qué? Elian. Había algo diferente en su voz ahora. Menos amenazante. Más esperanzado. ¿Por qué me importas? Logré decir finalmente. Se quedó en silencio tanto tiempo que comencé a pensar que había cometido un error terrible. Luego, lentamente, se acercó hasta estar parado directamente frente a mí. No deberías preocuparte por mí, dijo en voz baja. Soy exactamente el tipo de persona que tus padres te enseñaron a evitar. Lo sé. Soy peligroso, Elian. Para ti, para cualquiera que se acerque demasiado. Lo sé, repetí. Entonces, ¿por qué no sales corriendo? ¿Por qué no renuncias y vuelves a tu vida normal, segura? Me levanté lentamente, reduciendo aún más la distancia entre nosotros, porque ya no quiero una vida normal y segura. Algo cambió en su expresión. La máscara fría desapareció, revelando una vulnerabilidad que me hizo darme cuenta de que él estaba luchando contra los mismos sentimientos que yo. No sabes lo que estás diciendo. Sé exactamente lo que estoy diciendo. Levanté la mano con cautela, tocando su rostro. No se apartó. Sé que eres peligroso. Sé que este mundo es peligroso, pero también sé que cuando estoy contigo, me siento más vivo de lo que nunca me he sentido en mi vida. Sus ojos se cerraron por un momento, como si mi toque le causara dolor físico. Elian, dime que me vaya, susurré. Dime que no sientes nada por mí, y me iré de tu vida ahora mismo. Abrió los ojos, y lo que vi en ellos hizo que mi corazón se acelerara locamente. Deseo, miedo, algo que podría ser amor, todo mezclado en una expresión tan intensa que me dejó sin aliento. No puedo, admitió finalmente. ¿No puedes qué? No puedo decirte que te vayas, y no puedo fingir que no siento nada por ti. Su mano cubrió la mía presionándola contra su rostro. Cristo, Elian, no tienes idea de lo que haces conmigo. Y entonces finalmente me besó. Fue diferente a cualquier beso que hubiera imaginado. No fue suave ni vacilante. Fue desesperado, hambriento, como si estuviera intentando devorarme por completo. Sus manos se enredaron en mi cabello, atrayéndome más cerca, y yo respondí con la misma intensidad, todos los sentimientos reprimidos de las últimas semanas, finalmente encontrando una salida. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Esto lo cambia todo, dijo, tocando mi frente con la suya. Lo sé, estarás en peligro, siempre, mientras estés conmigo. Lo sé, repetí por tercera vez. ¿Y aún así quieres quedarte? Miré sus ojos, esos ojos negros que me hipnotizaban desde el primer día, y vi en ellos el reflejo de mi propio desespero. Aún así, en las semanas que siguieron a nuestro primer beso, nuestra relación tomó una forma que nunca podría haber anticipado. Durante el día, seguía siendo su asistente, profesional, discreto, cumpliendo mis funciones sin dejar traslucir nada de lo que ocurría entre nosotros. Pero en las madrugadas, cuando el casino se vaciaba y nos quedábamos solos en su oficina, éramos completamente diferentes. Dominic se reveló como un amante intenso y posesivo. Sus manos conocían mi cuerpo mejor que yo mismo, y había algo en la forma en que me tocaba, con reverencia y desesperación al mismo tiempo, que me hacía sentir como si fuera lo más precioso del mundo para él. «Me vuelves loco», murmuró una de esas noches, mientras sus manos exploraban mi piel desnuda en el sofá de cuero de la oficina. «No puedo pensar en nada más que en ti». Estaba acostado debajo de él, completamente perdido en la sensación de sus labios en mi cuello, de sus manos trazando caminos de fuego por mi piel. «Dominic», shh, susurró, mordisqueando mi hombro de una manera que me hizo arquearme contra él. «Déjame cuidarte, mi amor». La forma posesiva en que decía esas palabras, como si realmente le perteneciera, debería haberme asustado. En cambio, me hacía querer entregarme aún más completamente. Pero incluso en los momentos más íntimos, podía sentir la tensión que él cargaba. Siempre había una parte de él que permanecía alerta, controlada, como si incluso al hacer el amor conmigo, no pudiera bajar completamente la guardia. Fue un martes cuando entendí por qué. Estaba organizando algunos documentos cuando dos hombres que nunca había visto entraron al casino. No eran clientes habituales. Había algo en la forma en que se movían, en cómo observaban todo a su alrededor, que me puso nervioso de inmediato.
Mercedes, que pasaba cerca de mi mesa, se tensó visiblemente al verlos. «Llama al señor Vieri», dijo en voz baja. «Ahora». Llamé a su oficina y su voz se volvió fría cuando describí a los hombres. «Estoy bajando. Mantente alejado de ellos». Apareció pocos minutos después, acompañado por Miguel y 2 guardias más. La conversación con los hombres fue breve, en voz baja, pero pude ver por el lenguaje corporal que no fue amigable. Después de unos minutos, los visitantes se fueron, pero dejaron una atmósfera de tensión que duró el resto de la noche. ¿Quiénes eran esos hombres?, pregunté cuando finalmente nos quedamos solos en la oficina. Dominic estaba sirviéndose un whisky, pero sus manos no estaban del todo firmes. Emisarios de los Herrera. El nombre me resultaba familiar por las conversaciones que había escuchado en las últimas semanas. ¿Qué querían? Hacer una propuesta, dijo, tomando un trago grande de la bebida. Una que no puedo aceptar. ¿Qué tipo de propuesta? Me miró por un largo momento, claramente debatiendo cuánto contarme. Quieren que entregue algunas rutas de distribución. A cambio, prometen dejar en paz mis otros negocios. ¿Y no vas a aceptar? Sería una señal de debilidad. Si cedo ahora, querrán más y más hasta que no me quede nada. Terminó el whisky de un trago. Además, esas rutas alimentan a cientos de familias que trabajan para mí. No las abandonaré. Había una complejidad moral en lo que decía que me confundía. Hablaba de tráfico de drogas, algo que sabía que estaba mal, pero también de lealtad y responsabilidad hacia las personas que dependían de él. ¿Qué va a pasar ahora? Guerra, dijo simplemente. Intentarán obligarme a aceptar. El miedo que sentí fue inmediato y visceral. ¿Y tú? ¿Estarás bien? Se acercó, atrayéndome hacia él en un abrazo protector. Haré todo lo necesario para protegerme, para protegernos. Dominic, comencé, pero él me silenció con un beso. No quiero hablar de eso ahora, murmuró contra mis labios. Solo te quiero a ti. Hicimos el amor esa noche con una intensidad desesperada, como si fuera la última vez. Podía sentir su miedo a través del toque de sus manos, la forma en que se aferraba a mí, como si yo fuera un ancla en medio de una tormenta. Pero lo que no sabía era que la tormenta apenas comenzaba. Los ataques comenzaron una semana después. Primero fue un incendio en una de las propiedades de Dominic, un almacén en el lado este de la ciudad que, oficialmente, guardaba suministros para el casino. Luego fue una camioneta con mercancía, que fue interceptada en la carretera. Después, 2 empleados fueron internados tras ser asaltados al volver del trabajo. Con cada nuevo incidente, veía a Dominic volverse más tenso, más peligroso. Sus reuniones se volvieron más frecuentes y secretas, y hombres armados comenzaron a aparecer discretamente por el casino. «Necesitas alejarte de aquí por un tiempo», dijo un jueves, después de recibir la noticia de que otro punto había sido atacado. Estábamos en su apartamento, un penthouse lujoso en la cima de un edificio exclusivo, con vista a toda la ciudad. Era la primera vez que me llevaba allí, y en otras circunstancias, habría estado impresionado por el lujo sofisticado del lugar. Pero en ese momento, solo podía pensar en la tensión en su voz. «No voy a ir a ninguna parte», respondí, acercándome a él en el balcón donde estaba fumando un cigarrillo, un hábito que solo lo había visto tener cuando estaba extremadamente estresado. «No es una petición, Elian, es una orden». El tono autoritario me irritó. «No puedes darme órdenes sobre mi vida personal». Se giró para enfrentarme, y había algo peligroso en sus ojos. «Puedo, y lo haré. No entiendes lo que está pasando aquí. Entonces explícamelo. Los Herrera saben de ti», dijo bruscamente. «Saben que eres importante para mí. ¿Y si deciden usar eso en mi contra?» La frase quedó en el aire, pero entendí la implicación. Mi estómago se revolvió. «¿Cómo lo saben?» «Porque fui descuidado», admitió, pasándose la mano por el cabello. «Porque dejé que mis sentimientos interfirieran en mi juicio. Porque tú me haces olvidar ser cauteloso». Había una autorrecriminación en su voz que me partió el corazón. «Dominic, necesitas irte lejos, tal vez a Estados Unidos o al interior, solo por unas semanas hasta que resuelva esto». Y después se quedó en silencio, lo que fue respuesta suficiente. «Estás terminando conmigo», dije, más como constatación que como pregunta. «Te estoy protegiendo». «Mentira».
Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Estás huyendo, porque es más fácil mandarme lejos que luchar por nosotros. Sus ojos llamearon. ¿Crees que esto es fácil para mí? ¿Crees que quiero mandarte lejos? No sé. Nunca me dices lo que realmente sientes. ¿Lo que siento? Tiró el cigarrillo lejos y se acercó a mí con pasos depredadores. ¿Quieres saber lo que siento? Antes de que pudiera responder, me presionó contra la pared del balcón, sus manos a ambos lados de mi cabeza. Siento que eres lo mejor y lo peor que me ha pasado, dijo, su voz ronca de emoción. Siento que desde que entraste en mi vida, no puedo pensar con claridad, no puedo tomar decisiones racionales. Siento que me dejaste vulnerable de una manera que puede destruirnos a ambos. Sus palabras deberían haberme herido, pero había tanto dolor en su voz que solo sentí ganas de consolarlo. Pero principalmente, continuó, tocando mi rostro con una suavidad que contrastaba con la intensidad de sus palabras, siento que te amo de una manera que me asusta. Y es exactamente por eso que necesito mandarte lejos. Mi corazón se detuvo. ¿Me amas? Claro que te amo, idiota, dijo, y por primera vez en días una sonrisa tocó sus labios. ¿Pensaste que eso no era obvio? Para mí también, susurré. Yo también te amo. Cerró los ojos como si las palabras le causaran dolor físico. Entonces entiendes por qué no puedo dejar que te pase nada, y tú entiendes por qué no puedo irme. Puse las manos en su pecho, sintiendo los latidos acelerados de su corazón. Si me amas, entonces lucha por nosotros. Encuentra una manera de terminar con esto sin perderme. Puede que no haya una manera. Entonces al menos inténtalo. Me miró por un largo momento, y pude ver la batalla interna reflejada en sus ojos. Finalmente, suspiró pesadamente. Está bien, dijo, pero con condiciones. No sales solo, nunca. Miguel asignará a alguien para que te vigile. Y si te digo que salgas de la ciudad, lo haces sin discutir. No eran condiciones ideales, pero eran mejores que la alternativa. Está bien. Me besó entonces, y había una promesa en ese beso. Una promesa de que lucharía, de que encontraría una manera de protegernos. Pero mientras regresábamos al interior del apartamento, entrelazados en los brazos del otro, ninguno de nosotros imaginaba cuán rápido las cosas se saldrían de control. La guerra declarada entre Dominic y los Herrera escaló rápidamente en las semanas siguientes. Lo que había comenzado como ataques esporádicos se transformó en una batalla abierta por el control de las rutas de distribución en la región oeste de Guadalajara. Intentaba mantener la normalidad, pero era imposible ignorar los cambios. El casino ahora tenía seguridad duplicada, con hombres armados discretamente posicionados en puntos estratégicos. Mis movimientos eran monitoreados constantemente. Miguel había asignado a Carlos, uno de sus hombres de confianza, para ser mi sombra oficial. Es temporal, prometía Dominic cada vez que me quejaba de la falta de libertad. Solo hasta que resolvamos esto. Pero esto parecía estar lejos de resolverse. Cada día que pasaba, él se volvía más tenso, más distante. Nuestras noches íntimas se volvieron raras. Siempre estaba en reuniones, haciendo llamadas, planeando movimientos que yo no podía conocer. Fue un viernes cuando todo cambió de una vez por todas. Estaba en el casino, fingiendo revisar informes mientras observaba una mesa de póker donde un lugarteniente de los Herrera estaba jugando. Era obviamente una provocación. Querían que supiéramos que podían entrar en nuestro territorio cuando quisieran. Carlos estaba posicionado cerca de mi mesa, aparentando relajación, pero claramente alerta. Todo parecía normal hasta que vi a Mercedes acercarse con una expresión tensa. «Elian», dijo en voz baja, «necesito que vengas conmigo. Ahora». Algo en su tono me alarmó de inmediato. «¿Qué pasó?» «Solo ven». La seguí hasta una sala de reuniones que rara vez se usaba, donde encontré a Miguel esperando. Su expresión era sombría. «Tenemos un problema», dijo sin preámbulos. Los Herrera hicieron un movimiento que no esperábamos. «¿Qué tipo de movimiento?» «Secuestraron a alguien importante para Dominic», respondió Mercedes. «Alguien que él nunca esperaría que descubrieran». Mi sangre se heló. «¿Quién?» «Tu madre». Por un momento el mundo dejó de tener sentido. «¿Qué?» «Elena Cruz fue secuestrada esta mañana cuando salía a hacer compras», explicó Miguel. «Dejaron un mensaje.
Dominic tiene 48 horas para entregar todas las rutas del oeste, o... No necesitó terminar la frase. Sentí como si fuera a vomitar. ¿Dónde está Dominic? De camino. Estaba en una reunión al otro lado de la ciudad cuando lo supimos. ¿Cómo descubrieron sobre ella? ¿Cómo sabían que es tu madre? ¿Y que tú eres importante para Dominic? Miguel suspiró. Han estado observándolos durante semanas. Los fotografiaron juntos, te siguieron hasta tu casa, hicieron un mapeo completo de tu vida. La realidad de la situación me golpeó como un tren. Mi madre estaba en peligro por mi culpa, porque me había enamorado del hombre equivocado, porque había ignorado todas las señales de peligro, porque había sido demasiado egoísta para alejarme cuando aún había tiempo. Yo necesito... No vas a hacer nada, interrumpió Miguel firmemente. Te quedarás aquí hasta que Dominic llegue, y luego decidiremos juntos cuál es la mejor estrategia. ¿Estrategia? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Mi madre fue secuestrada. No es una cuestión de estrategia. Es exactamente una cuestión de estrategia, dijo una voz familiar detrás de mí. Me giré y encontré a Dominic parado en la puerta. Estaba impecablemente vestido como siempre, pero había algo en sus ojos que me asustó, una frialdad que nunca había visto antes. Dominic, comencé, pero levantó la mano para silenciarme. Siéntate, ordenó. Obedecí automáticamente, observando mientras caminaba hacia la mesa y se sentaba frente a mí. Mercedes y Miguel se posicionaron detrás de él, como soldados esperando órdenes. Los Herrera cometieron un error, dijo, su voz demasiado calmada para la situación. Pensaron que me conocían, que sabían exactamente cómo reaccionaría ante una amenaza contra ti. ¿Y cómo vas a reaccionar? Una sonrisa fría curvó sus labios. Voy a hacer algo que nunca esperarían. Les daré exactamente lo que quieren. ¡No! La palabra salió antes de que pudiera controlarme. No puedes entregar todo por mi culpa. Por mi madre. ¿No puedo? Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. ¿Crees que hay algo en este mundo que no haría por ti? La intensidad en su voz me dejó sin aliento, pero también me llenó de terror. Dominic, ellos tomarán todo. Tu imperio, tu trabajo, todo por lo que has luchado. Al diablo con el imperio, dijo bruscamente. Al diablo con todo eso. Nada de eso vale la vida de tu madre. Nada de eso vale verte destruido por la culpa. Lágrimas que no había notado que se formaban comenzaron a correr por mi rostro. ¿Pero qué haremos después? ¿Cómo viviremos? Encontraremos una manera, dijo, extendiendo la mano para tocar mi rostro. Juntos, como debería haber sido desde el principio. Dominic, dijo Miguel con cautela. ¿Estás seguro de esto? Una vez que entreguemos las rutas, sé lo que estoy haciendo, cortó Dominic, sin apartar los ojos de mí. Haz el contacto. Diles que acepto los términos. Las siguientes horas pasaron en una niebla de preparativos y tensión. Dominic coordinó la transferencia de todos los puntos de distribución a los Herrera, una operación compleja que involucró docenas de llamadas y reuniones rápidas. Me sentía completamente perdido, viendo al hombre que amaba desmantelar sistemáticamente todo lo que había construido. Por mí. Para de culparte, dijo cuando finalmente nos quedamos solos en la oficina. Puedo ver en tus ojos lo que estás pensando, y estás equivocado. ¿Cómo no voy a culparme? Si me hubiera ido cuando me lo pediste, si te hubieras ido, habría enloquecido de preocupación y añoranza, interrumpió, y probablemente habría tomado decisiones aún peores. Se acercó, atrayéndome en un abrazo desesperado. Elian, escucha, te elegí. Desde el primer día que te vi, supe que cambiarías mi vida, y lo hiciste, para mejor. Pero ahora lo has perdido todo. No he perdido nada que realmente importe, dijo, besando mi cabello. Te tengo a ti. Tengo una oportunidad de empezar de nuevo, de ser alguien mejor, alguien de quien puedas estar orgulloso. Lloramos juntos esa noche, yo de culpa y miedo, él de alivio y esperanza. Y cuando el teléfono finalmente sonó a las 3 de la madrugada con la noticia de que mi madre estaba a salvo y sería liberada, sentí como si pudiera respirar por primera vez en días. Pero mientras Dominic atendía llamadas organizando los detalles finales de la transferencia, una parte de mí se preguntaba si realmente sería tan simple. Si los Herrera realmente se contentarían solo con las rutas o si esto era solo el comienzo de algo mucho peor.
Y como si pudiera leer mis pensamientos, Dominic colgó el teléfono y se giró hacia mí con una expresión que mezclaba determinación y algo que podría ser... ¿Esperanza? Elian, dijo lentamente, necesito contarte algo sobre lo que realmente pasó hoy. Mi estómago se contrajo. ¿Qué quieres decir? Sonrió. No la sonrisa fría y calculadora que había visto durante las negociaciones, sino una sonrisa genuina, casi traviesa. Dije que les daría a los Herrera lo que querían, pero nunca dije que sería exactamente de la manera que esperaban. ¿Qué quieres decir con no exactamente de la manera que esperaban? Pregunté, mi corazón acelerándose nuevamente. Dominic caminó hasta su caja fuerte personal, digitando una combinación que nunca lo había visto usar. De dentro, sacó una carpeta gruesa y un dispositivo electrónico pequeño que no pude identificar. Siéntate, dijo, señalando el sofá. Necesito explicarte algunas cosas sobre cómo realmente funciona este negocio. Obedecí, observando mientras esparcía documentos en la mesa de centro. Eran fotografías, mapas, lo que parecían ser informes financieros. Los Herrera pensaron que me conocían. Comenzó sentándose a mi lado. Pensaron que era solo otro traficante territorial, preocupado solo por el poder y el dinero, pero olvidaron algo muy importante. ¿Qué? Estudié administración en Estados Unidos, y antes de heredar este negocio, pasé 2 años trabajando con investigaciones financieras para el FBI. Mi mente tardó unos segundos en procesar lo que había dicho. ¿Tú? ¿Qué? Soy un agente infiltrado, Elian. Hace 6 años que trabajo para desmantelar la red de cárteles del oeste de México desde dentro. El mundo literalmente dejó de tener sentido a mi alrededor. Esto es... ¿Estás bromeando conmigo? Nunca he estado más serio en mi vida, dijo, tomando una de las fotografías y mostrándomela. Era una imagen de él mucho más joven, usando una placa del FBI. Cuando mi tío murió, las autoridades estadounidenses y mexicanas vieron una oportunidad perfecta. Heredaría el negocio naturalmente, nadie sospecharía. Sentí como si estuviera teniendo una crisis de realidad. Pero tú realmente traficas drogas. Vi las conversaciones, los negocios. Sí, traficamos, porque era la única manera de mantener la fachada y ganar la confianza de los otros cárteles. Su voz se volvió más seria. Pero todas las drogas que distribuyo son interceptadas por agentes federales antes de llegar a las calles. Cada ruta que controlo es en realidad una trampa para atrapar a traficantes menores. Mi cabeza estaba dando vueltas. ¿Y los Herrera? ¿Lo saben? No tienen la menor idea. Para ellos, soy solo un rival que necesita ser eliminado. Sonrió de una manera que me recordó por qué me había enamorado de él en primer lugar. Pero cuando asuman mis rutas mañana, estarán asumiendo la mayor operación de captura de la historia de México. La genialidad del plan comenzó a tener sentido en mi mente. Los estás entregando en bandeja a la policía. Exactamente. En 48 horas, toda la cúpula de los Herrera estará presa, sus operaciones desmanteladas y una de las mayores redes de tráfico del país dejará de existir. Me levanté abruptamente, comenzando a caminar de un lado a otro. ¿Por qué no me contaste esto antes? Porque mientras menos personas lo supieran, mejor. Y porque... dudó. Porque enamorarme de ti no estaba en los planes. Dejé de caminar y lo miré. ¿Cómo así? Mi cobertura era perfecta. Era el soltero convencido, sin vínculos emocionales, completamente enfocado en los negocios. Se levantó también, acercándose a mí. Entonces llegaste tú y lo desordenaste todo. De repente tenía un punto débil, algo que los enemigos podrían usar contra mí. Por eso intentaste alejarme. Por eso intenté alejarte. Pero también por eso los Herrera descubrieron sobre ti. Porque no pude mantener la distancia profesional que debía. Sentí una mezcla de alivio e irritación. Me mentiste durante meses. Te protegí durante meses, corrigió. Si hubieras sabido la verdad, podrías haber reaccionado de manera diferente, dicho algo en el momento equivocado, comprometido toda la operación. Entonces nunca confiaste en mí de verdad. Esa observación claramente lo golpeó. Se acercó más, tomando mis manos en las suyas. Elian, confío en ti más que en cualquier persona en mi vida, pero esta operación es más grande que nosotros dos. Son años de trabajo,
Cientos de vidas que pueden salvarse si logramos desmantelar esta red. Entendía la lógica, pero aún dolía saber que me habían mantenido en la oscuridad. ¿Y ahora? ¿Qué pasa después de que los Herrera sean arrestados? Ahora vuelvo a Estados Unidos. Mi cobertura estará quemada. No puedo seguir trabajando infiltrado. Apretó mis manos. La pregunta es, ¿vienes conmigo? La pregunta me tomó completamente desprevenido. ¿A Estados Unidos? Podemos empezar de nuevo, lejos de todo esto, lejos del peligro. Tengo dinero guardado, dinero limpio, suficiente para comenzar una vida nueva. ¿Y mi familia? ¿Mi madre? ¿Mi hermano? Pueden venir también si quieren, o puedes visitarlos siempre que quieras. Me senté pesadamente en el sofá, intentando procesar todo. En cuestión de minutos, mi percepción de todo había cambiado por completo. El hombre del que me había enamorado no era un criminal, era un héroe disfrazado, pero al mismo tiempo me había mentido durante meses. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Por supuesto, respondió, pero pude ver la decepción en sus ojos. Tenemos hasta que todo esto termine. Los 2 días siguientes pasaron a una velocidad surrealista. Dominic coordinaba los últimos detalles de la transferencia de las rutas a los Herrera, mientras agentes federales se posicionaban discretamente por toda la ciudad. Mi madre fue liberada ilesa, como prometido, pero permaneció bajo protección policial hasta que todo terminara. Me sentía como si estuviera viviendo en una película. Todo lo que pensaba saber sobre mi vida se había revelado como una ilusión, y ahora necesitaba tomar la decisión más importante de mi existencia. «¿Vas a ir con él, verdad?», preguntó mi madre la tarde del jueves, cuando finalmente pude visitarla en la casa segura donde estaba hospedada. Estábamos sentados en la pequeña cocina, tomando café como hacíamos todas las mañanas antes de que todo esto comenzara. Ella parecía más tranquila de lo que esperaba para alguien que había sido secuestrada. «No lo sé, mamá. Es demasiado para procesar». «¿Lo amas?». La pregunta simple me hizo sonreír por primera vez en días. «Lo amo, más de lo que imaginaba posible». «¿Y él te ama?». «Creo que sí. Arriesgó todo para salvarte». Ella tomó mi mano a través de la mesa. «Mijo, cuando tu padre murió, pensé que nunca volvería a ser feliz de verdad, que el amor de mi vida había terminado, pero luego aprendí que el amor no termina, se transforma, encuentra nuevas formas. ¿Qué intentas decirme?». «Que eres joven, que tienes toda una vida por delante. Si encontraste a alguien que te hace feliz, que te ama lo suficiente como para sacrificarlo todo por ti, tal vez deberías darle una oportunidad a esa felicidad. Pero ¿y tú? ¿Y Diego? No puedo abandonarlos». «No sería abandonar», dijo con una sonrisa gentil. «Sería crecer, construir tu propia vida, y quién sabe, tal vez Estados Unidos tenga espacio para una costurera experimentada y un chico que quiere estudiar ingeniería». La sugerencia me sorprendió. «¿Ustedes vendrían con nosotros? Si es lo que tú quisieras, si es lo que te hiciera feliz». Lloré esa tarde, de alivio, de gratitud, de amor por una madre que siempre sabía exactamente qué decir. La noche siguiente la operación finalmente ocurrió. Estaba en el apartamento de Dominic, observando a través de las ventanas mientras las luces policiales parpadeaban por toda la ciudad. Simultáneamente, agentes federales arrestaron a más de 50 miembros de la organización Herrera, incluida toda la cúpula. «Terminó», dijo Dominic, colgando el teléfono tras recibir la confirmación final. «Todos presos, todas las drogas confiscadas, todas las cuentas bancarias congeladas». Sentí un alivio enorme, mezclado con una extraña melancolía. «¿Y ahora? Ahora debo presentarme en el consulado estadounidense mañana por la mañana. Tendré un debriefing completo después». Se giró para enfrentarme. «Después depende de ti». Me acerqué a él lentamente. Durante las últimas semanas, me había acostumbrado a verlo siempre tenso, siempre alerta. Ahora, por primera vez, parecía verdaderamente relajado. «¿Puedo hacerte una pregunta?». «Cualquier cosa». «De todo lo que me dijiste sobre ti, sobre tus sentimientos, ¿qué fue verdad?». Tocó mi rostro con una suavidad que me hizo temblar. «Todo, Elian. Cada palabra, cada momento. La única mentira fue sobre mi trabajo. Todo lo demás, lo que siento por ti, cuánto cambiaste mi vida, era completamente real. Incluso cuando fingías ser otra persona». «Especialmente entonces», dijo, atrayéndome más cerca.
Tú me hiciste recordar quién era realmente bajo toda esa fachada. Me hiciste querer ser digno de tu amor. Lo besé entonces, vertiendo en ese beso todos los sentimientos confusos de las últimas semanas. El miedo, la pasión, la confusión, el alivio. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Iré contigo, dije finalmente. Sus ojos se iluminaron. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Pero no solo. ¿Tu familia? Mi familia, confirmé. Si la oferta aún está en pie. Rió. Un sonido genuino y alegre que me hizo darme cuenta de cuánto extrañaba verlo verdaderamente feliz. La oferta está en pie para siempre. 6 meses después, estaba sentado en el balcón de una casa en San Diego, observando el atardecer sobre el Pacífico, mientras esperaba que Dominic regresara del trabajo. Había conseguido un empleo en una empresa de consultoría en seguridad, usando su experiencia única para ayudar a otras compañías a protegerse contra la infiltración criminal. Mi madre estaba en la cocina, preparando la cena y conversando en español mezclado con inglés con nuestra vecina, la señora Martínez. Diego se había matriculado en una escuela técnica y estaba disfrutando los cursos de ingeniería. Yo mismo había transferido mi universidad y estaba terminando la carrera de administración en una universidad local. Nuestra vida era normal, pacífica, a veces incluso un poco aburrida comparada con la adrenalina constante de los últimos meses en Guadalajara. Y nunca había sido tan feliz. ¿En qué piensas? La voz familiar me hizo sonreír antes de siquiera girarme. Dominic estaba parado en la puerta del balcón, con la corbata aflojada después de un largo día, pero con esa sonrisa que aún hacía que mi corazón se acelerara. En cómo nuestra vida cambió, respondí, levantándome para recibirlo con un beso. ¿En cómo tú cambiaste? ¿Yo cambié? Estás más ligero, más feliz, como si un peso enorme se hubiera levantado de tus hombros. Me abrazó, apoyando su barbilla en mi hombro mientras observábamos el océano. ¿Sabes qué es curioso? Pasé años fingiendo ser alguien que no era, interpretando el papel del criminal frío y calculador, pero ahora, siendo solo yo mismo, a veces siento como si aún estuviera fingiendo. ¿Por qué? Porque a veces no puedo creer que esto sea real, que te tengo a ti, que tenemos esta vida, que logramos salir de ese mundo y empezar de nuevo. Me giré en sus brazos para poder mirarlo a los ojos. Es real. Somos reales. Lo sé, dijo, besando mi frente. Y es lo mejor que me ha pasado. ¿Mejor que desmantelar un cártel entero? Mejor que cualquier cosa, respondió sin dudar. Porque tú me enseñaste que algunas apuestas valen cualquier riesgo, incluso cuando las probabilidades son mínimas, especialmente entonces, murmuró, antes de besarme nuevamente. Mientras el sol se ponía sobre nuestra nueva vida, pensé en cómo todo había comenzado con un simple anuncio de empleo, en cómo a veces las mejores cosas de la vida vienen disfrazadas de los mayores peligros, en cómo el amor puede transformar incluso las situaciones más imposibles en algo hermoso. Dominic tenía razón. Algunas apuestas realmente valen cualquier riesgo. Y nosotros habíamos ganado el premio gordo. Un año después. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Dominic por 10ª vez esa mañana, ajustando mi corbata por 3ª vez. Estoy seguro, respondí, sosteniendo sus manos para que dejara de arreglar mi ropa. ¿Estás más nervioso que yo? Estábamos en el pequeño jardín detrás de nuestra casa, decorado con flores blancas y luces suaves. Era una ceremonia íntima. Solo mi familia, algunos amigos que habíamos hecho en San Diego, y Jim Peterson, el agente federal que había sido el contacto de Dominic durante todos esos años de infiltración. Es que nunca pensé que esto fuera posible para mí, admitió Dominic, ajustando su propia corbata nerviosamente. Una vida normal, una familia, un matrimonio. No es una vida normal, corregí con una sonrisa. Es una vida extraordinaria disfrazada de normal, que es aún mejor. Rió, finalmente relajándose. ¿Cómo siempre consigues decir exactamente lo que necesito escuchar? Talento natural, bromeé. Entre otras cosas, la música comenzó a sonar, una versión instrumental de una canción mexicana que mi madre había sugerido. Caminamos juntos hasta el pequeño altar que Diego había ayudado a montar, donde el juez de paz nos esperaba. Las palabras de la ceremonia pasaron en una niebla de emoción,
promesas de amor eterno, de compañerismo en las alegrías y tristezas, de fidelidad en las decisiones fáciles y difíciles. Cuando llegó el momento de los votos personales, sentí mi voz temblar. Dominic, comencé, mirando a los ojos del hombre que había puesto mi vida patas arriba de la mejor manera posible. Me enseñaste que la valentía no es la ausencia del miedo. Es hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. Me enseñaste que el amor verdadero no es seguridad, es estar dispuesto a arriesgarlo todo por la persona adecuada. Limpié una lágrima que insistía en correr. Y sobre todo, me enseñaste que a veces las mejores cosas de la vida vienen envueltas en los paquetes más peligrosos. Prometo amarte no a pesar de los riesgos que corrimos para llegar hasta aquí, sino por ellos, porque nos hicieron más fuertes. Dominic estaba claramente luchando contra sus propias lágrimas cuando llegó su turno. Elian, dijo, su voz más ronca de lo normal. Llegaste a mi vida cuando más necesitaba recordar qué era ser humano. Durante años viví una mentira tan compleja que casi olvidé quién era realmente. Pero tú viste a través de todas las máscaras y te enamoraste de la persona que intentaba esconder incluso de mí mismo. Sostuvo mis manos más firmemente. Prometo pasar el resto de mi vida siendo digno de ese amor. Prometo que nunca más te mentiré. Nunca más intentaré protegerte alejándote. Prometo que, sin importar qué cartas nos dé la vida de ahora en adelante, las jugaremos juntos. Pueden intercambiar los anillos, dijo el juez, claramente emocionado también. Los anillos eran simples, oro blanco con una pequeña inscripción interna. Cartas marcadas por el destino. Una referencia privada a nuestra historia que nos hizo sonreír incluso a través de las lágrimas. Los declaro esposos ante las leyes del estado de California. Pueden besarse. El beso fue diferente a todos los que habíamos compartido. No había urgencia ni desesperación, solo amor puro y la promesa de un futuro construido juntos. Cuando nos separamos, aplausos y gritos de alegría resonaron en el pequeño jardín. Mi madre lloraba abiertamente, Diego estaba filmando todo con el celular, y hasta Jim Peterson, el agente federal duro, tenía los ojos llorosos. Entonces, señor Vieri Cruz, dijo Dominic usando el apellido compuesto que habíamos decidido adoptar. ¿Listo para la luna de miel? ¿A dónde vamos exactamente?, pregunté, ya que él había insistido en mantener el destino en secreto. A un lugar donde nadie nos encontrará, donde podemos ser solo nosotros mismos sin mirar por encima del hombro. Sonrió traviesamente. Una cabaña aislada en las montañas de Colorado. 2 semanas solo para nosotros. Perfecto, respondí, besándolo nuevamente. Pero esta vez, nada de secretos. Nada de secretos, prometió. De ahora en adelante, todas las cartas sobre la mesa. Mientras celebrábamos con nuestra pequeña familia elegida esa tarde soleada en San Diego, pensé en cómo la vida a veces nos sorprende. Hace 2 años, era solo un estudiante universitario luchando para pagar las cuentas. Hoy, era un hombre casado con el amor de mi vida, con una familia que me apoyaba incondicionalmente y con un futuro lleno de posibilidades. No fue un camino fácil. Hubo mentiras, peligros, momentos en que pensé que lo perdería todo, pero valió cada segundo de incertidumbre, cada noche de miedo, cada lágrima derramada, porque al final descubrí que el amor verdadero no es un juego de azar, es una certeza absoluta disfrazada de apuesta arriesgada, y cuando encuentras a la persona adecuada para apostar junto, siempre ganas. Fin. Gracias por acompañar el viaje de Elian y Dominic en Cartas Marcadas. A veces el amor surge en los lugares más inesperados y peligrosos, pero cuando es verdadero, vale cualquier riesgo. Si te emocionaste con esta historia de pasión, peligro y nuevos comienzos, deja tu comentario compartiendo cuál fue tu parte favorita. El amor siempre encuentra un camino, incluso entre cartas marcadas por el destino.